Listo. Hola, Sí, buenos días a todos. Les presento al doctor Raúl Onandía, perdón, una India, especialista. una India. Sabía que iba a tener problemas con tu nombre. Esto del vasco es así de complicado. Sí, ya lo sé. Especialista de la Universidad de Deusto y él nos va a apoyar dando el taller virtual sobre turismo. Entonces los dejo con él para que se presente. Gracias. Sí, gracias Nelly por la presentación. Buenas tardes a todos. Efectivamente, mi nombre es Raúl Onaindia. Pertenezco a la Universidad de Deusto y dentro de lo que es la Universidad de Deusto, mis labores fundamentales están ligadas al mundo del emprendimiento y en concreto en la gestión y dirección de la incubadora de empresas de nueva creación de Deustocavi, que es la incubadora de empresas que tiene la universidad aquí en Bilbao. ¿Vale? En este sentido, lo que hoy pretendemos hacer es el taller virtual de turismo y más que dar una larga extensión de cuál es mi currículum, pues quizás me centre en los aspectos más cercanos a lo que es mi realidad con respecto al turismo. Dentro de esta vertiente, yo en mi vida profesional anterior a mi entrada en la universidad, fui, digamos, responsable de la oficina de turismo de un municipio de 15.000 habitantes que se llama Guernica-Lumo y, por tanto, en esta faceta también dirigí lo que es una asociación de municipios del País Vasco, en concreto Vizcaya-Costa Vasca, que aglutinaba un total de 15 municipios de entre 50.000 y 10.000 habitantes y que se encargaba un poquito de realizar todas las labores de promoción, creación de empresas y generación de productos turísticos para esta zona, ¿no? De ahí mi entrada en la universidad a desarrollar este tipo de facetas como experto en turismo y de ahí que el consorcio IDOM Deusto me haya elegido como, digamos, dinamizador o ponente en esta formación técnica dirigida a los emprendedores que estáis trabajando emprendimientos relacionados con el turismo dentro de Emprendamos Guate. Dicho esto, vamos a dar unas pequeñas, digamos, normas de uso o gestión. Como bien se decía anteriormente, rogamos que los micros permanezcan apagados y también que las preguntas, en la medida de lo posible, irán, digamos, respondiéndose, si puede ser, in situ, y si no, al final de la sesión, de una sesión que va a durar unas 2 horas, al final de la sesión, la última media hora, estará dedicada a, digamos, a responder a esas cuestiones que vosotros o vosotras vayáis reflejando en el chat que tiene este sistema operativo. Bien, dicho esto, deciros que esta es la primera de 2 sesiones del taller virtual en turismo. Esta primera sesión está conceptualizada más bien desde un punto de vista teórico y va a durar 2 horas, y la sesión que tendremos el próximo lunes aquí en España a las 5 de la tarde, si no me equivoco, a las 9 de la mañana en Guatemala, del próximo lunes, tendríamos la segunda sesión, que esta sí tendrá que ver con emprendimientos mucho más cercanos a los vuestros y tendrá que ver con realidades y aspectos que estamos desarrollando aquí desde Bilbao en emprendimiento de turismo, y serán casos reales, casos que se están llevando a cabo. De hecho, tendremos la posibilidad en esa segunda sesión de contar con un emprendedor de nuestra incubadora que en estos momentos está desarrollando un emprendimiento en turismo y relacionado con el mundo digital, y lo expondremos como ejemplo o como caso práctico. Dicho esto, y entrando ya a lo que va a ser la sesión de hoy, este es un poquito el esquema que vamos a desarrollar a lo largo de esta hora y media de exposición magistral y media hora de chat. Os digo que esta es una ponencia, quizás un tanto, es muy de números, pero también van a aparecer salpicadas con ejemplos
y casos reales que se están desarrollando sobre todo aquí en el País Vasco, y veréis también que a pesar de tener mucho dato, es una exposición y vamos a ver casos y ventanas de oportunidad para vuestros emprendimientos en Guatemala, porque está basado fundamentalmente en varios documentos, sobre todo en la Política Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible y el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala, que son dos documentos que se facilitará, a la vez que se facilitará esta presentación, porque son documentos que entendemos os pueden ayudar primero a desarrollar vuestros emprendimientos y a saber dónde ubicarlos o cómo llevarlos a cabo, e incluso se facilitarán pues, algún tipo de ayudas o programas que tiene la Administración guatemalteca para desarrollar vuestros emprendimientos. Por tanto, y siguiendo las indicaciones de IDOM, lo que se ha pretendido hacer en esta exposición y en este esquema es un esquema top-down, es decir, vamos a partir de lo más generalista para el lunes terminar en lo más concreto, hablando de casos concretos y de situaciones específicas de emprendimientos que pueden ser muy cercanos a Guatemala a pesar de la distancia y a pesar de que tengamos el océano Atlántico entre medias. Por tanto, vamos a iniciar la presentación siguiendo, como decía, este esquema top-down. Primero empezaremos con números y tendencias del turismo a nivel mundial, pasaremos a temas centroamericanos y acabaremos con el posicionamiento en Guatemala, para luego explicar lo que entiendo que es un aspecto que los emprendedores guatemaltecos tenéis que tener, guatemaltecos y guatemaltecas, tenéis que tener muy en cuenta, que es conocer en qué entorno estáis trabajando, porque no estáis solos en este camino. Ahí estamos, tenemos iniciativas como la de Emprendamos Guate, Emprendamos Guate, que estamos precisamente para ayudaros y para colaborar con vosotros en vuestro quehacer. La gente del consorcio que está en estos momentos en Guatemala tiene mis datos, con lo cual yo estoy plenamente abierto a recibir, fuera parte de este chat y fuera parte de esta conversación, cualquier otro mail y cualquier otra, digamos, duda o situación que tengáis, y os ayudaré en ello a responderla. Dicho esto, conociendo el entramado institucional y la estrategia que sigue el gobierno guatemalteco en materia de promoción del turismo, examinaremos los ejes estratégicos, como decía, para luego al final vislumbrar unas ventanas de oportunidad y ver las últimas tendencias y nuevos conceptos en materia de emprendimiento en turismo, sobre todo cosas que se están haciendo desde el País Vasco, y luego veremos también las tendencias que hay en Guatemala, los productos que está desarrollando la Administración guatemalteca, en las que probablemente os veáis reflejados, y también iremos viendo distintos aspectos que tienen que ver con vuestros emprendimientos. Luego terminaremos con dos ejemplos prácticos y para terminar, como os decía, con esos ruegos y preguntas a través de chat. Si este es el esquema oficial que hemos visto, esto es un esquema, en esta segunda slide, es un esquema que vais a ver que va a estar detrás de todo el entramado que está en esta presentación. Es decir, lo que vamos a ir viendo de una manera solapada, viendo los distintos entramados organizativos que tiene Guatemala para apoyar el emprendimiento y para apoyar el turismo, detrás de esto vamos a ir viendo estos drivers y vamos a ir desgranando estos drivers que tienen que ver y que desde nuestra opinión son esenciales para iniciar un negocio turístico en Guatemala. El primero es el del momento, es decir, ¿es este el momento de emprender en turismo en Guatemala? ¿Tenemos esa tendencia? Esas son cuestiones que debemos ir desgranando y que lo vamos a ir desgranando en función de cómo hablemos de los distintos planes y programas maestros que tiene la Administración. ¿Existen inversiones públicas para el fomento del emprendimiento en turismo en Guatemala? ¿Realmente el ecosistema está preparado? ¿De qué medios dispone el emprendedor guatemalteco para desarrollar su proyecto empresarial?
¿Qué tipo de producto? ¿En dónde me especializo dentro de todo los posibles nichos de mercado, actividades relacionadas con el turismo que pueden estar en este entorno? Otra cuestión muy importante, ¿dónde ubico el recurso turístico? ¿En qué zona? ¿En qué departamento? ¿En mi casa? ¿En un entorno mucho más cercano? ¿Dónde lo hago? Y sobre todo, y esto lo veremos muy a fondo, es el perfil del turista. ¿Cómo llego a él? ¿Cómo llega? ¿Cómo consume? ¿Qué gustos tiene? ¿Cómo estamos en estos momentos? ¿Cómo es ese consumidor? Tanto, y lo veremos, tanto a nivel, digamos, mundial, como a el turista que viene a pasar sus vacaciones, su ocio o su trabajo a Guatemala. Dicho esto, empezamos un poquito a desgranar las, digamos, las tendencias y el turismo a nivel mundial. Como decía, ¿es el momento de emprender en turismo? Pues bien, a nivel mundial hemos de decir que el turismo se consolida al principio del siglo XX como una actividad económica importante, cuando se sitúa, según el Organismo Mundial del Turismo, como categoría de exportación en el cuarto lugar detrás de los combustibles, los productos químicos y los productos de la industria automotriz. Es decir, según la OMT, el volumen de... No, nada que ver, nada que ver. Perdón, si apagamos los micrófonos podríamos escucharnos todos. Gracias por vuestra comprensión. El volumen, como decía, según la OMT, el volumen de este negocio es igual o incluso mayor que el de las exportaciones de petróleo, productos alimenticios o automóviles. Es decir, en el 2017 los viajes y turismo contribuyeron directamente con 2,6 billones de dólares USA y 119 millones de trabajos a nivel mundial. La contribución total directa e indirecta para el 2007 fue de 8,3 billones de dólares USA en la economía global y generó 313 millones de trabajos. Esto equivale al 10,4% del PIB mundial. Es decir, a nivel mundial parece que el turismo puede ser una oportunidad a desarrollar emprendimientos de turismo en estos momentos. Y sobre todo porque a nivel mundial este tipo de iniciativas absorbe un gran número de empleados. Bien, pero ¿cuáles son las perspectivas? Estos eran datos a nivel mundial. Los datos son importantes, pero ¿cómo van a ser las perspectivas? Según la Organización Mundial del Turismo, la organización se anticipa que las llegadas de turistas internacionales en el mundo crecerán a un ritmo de entre el 4 y el 5% en 2018. Para el caso de Américas, aquí entendemos Américas a nivel, tanto América del Norte como América Central como América del Sur, ascenderían a un 4,5%. A esto hay que añadir cuál es, si realmente, como decíamos antes, cuál es el nivel de negocio que hay detrás. Pues bien, según esto, hay un fuerte repunte en el 2017, con lo que los turismos, los mercados tanto emergentes como tradicionales, están consumiendo turismo, lo cual refuerza esa idea. También añadir aquí varios datos. Por ejemplo, Estados Unidos ha incrementado sus viajes al extranjero en 12 millones de dólares americanos. China lo ha incrementado en 8 millones y Brasil lo ha incrementado en 5 millones. Y la gráfica o la slide que estamos viendo ahora supone lo que se está gastando. Pero el incremento, como veis, para países del entorno o países objetivos, como más adelante veremos, para Guatemala, Estados Unidos y Brasil están incrementando su nivel de venta. ¿Pero qué está pasando en Centroamérica? En Centroamérica, primero, también se está fomentando el nivel de las inversiones en turismo y se están generando instituciones como la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, o la CATA, el logo lo veis en la pantalla, que están intentando, digamos, desde un punto de vista, promocionar Centroamérica. Y promocionar Centroamérica no solo desde un punto de vista de administraciones, sino también a través de la Federación Centroamericana de Cámaras de Turismo, FEDECATUR,
como la Federación de Operadores de Turismo de Centroamérica, FACOT, están intentando involucrar no solo al sector público, sino también al sector privado para fomentar esa incentivación del turismo en Centroamérica, y para eso se han creado campañas y logos como el de Centroamérica tan pequeña, tan grande, que realmente no, se ha detectado una deficiencia a la hora de promocionar esta zona, y por eso varios países se han alineado dentro de la cata para fomentarlo a nivel mundial. Pero ¿cómo son los números? Esto eran las instituciones que están fomentando el turismo en Centroamérica, pero ¿cuáles son los números? Los resultados en 2017 para esta región para la región centroamericana, han sido interesantes y han crecido un 4%. Y de ese 4%, y por caer en países más concretos, las llegadas se han visto incrementadas fundamentalmente en Costa Rica, con un incremento de 10% de las llegadas, y Nicaragua, curiosamente, también con un 9% de estos. Y, como no, Guatemala con un 8% en tercer lugar. Y otros países más limítrofes a Guatemala, como pueden ser Honduras o El Salvador, solo han crecido un 2 o 3%. Por tanto, volvemos a repetir la idea central. Es buen momento para emprender en turismo en Guatemala, según los datos que se nos dan desde Centroamérica, también. Y esto se incrementa, o esta idea se incrementa con este pequeño dato o esta slide en la que vemos que la tendencia para los próximos años va a ser la misma. Pero vamos a ver, si estos eran los datos para Centroamérica, vamos a centrarnos en Guatemala. Y este es el último informe, lamento que esté en inglés, pero es la última versión, no está en castellano. Y a la hora de hablar del turismo de Guatemala y las expectativas y las proyecciones para este 2018, el World Travel and Tourist Council habla de que, el turismo tiene grandes visos de crecer durante este 2008. Decir también que en la última década, según los organismos guatemaltecos, el turismo es el segundo generador de divisas, según los datos del IWAT, y está evolucionando positivamente. Y esta tendencia se ve incrementada según este estudio del World Travel and Tourist Council. Aquí se habla de que el 2,9% del total del Producto Interior Bruto de Guatemala en el 2007 ha sido producido por el turismo, y que el 2,6% del total de los empleos generados en Guatemala y de Guatemala están focalizados al sector servicios, al sector turístico, y que en el 2018 esta tendencia va al alza y se prevé unos incrementos, según este observatorio, 4,8% en cuanto al porcentaje que se aplica al Producto Interior Bruto, y se generará un 4,5% más de empleo. Aquí vemos otro dato, y ya pasamos a lo que es un poquito cuáles son las estrategias y las instituciones que están trabajando en Guatemala. Cuando tenemos que iniciar, y ya nos vamos centrando, esto ha sido, en datos a nivel general y proyecciones y datos que corroboran la idea, como decía, de que es un buen momento para emprender en turismo en Guatemala, pero hay que saber en qué entorno nos movemos, cómo nos movemos, dónde emprendemos, con quién emprendemos, qué instituciones, qué están haciendo las instituciones para fomentar el emprendimiento en Guatemala. Para eso os presento esta slide, que yo creo que recoge muy bien cuál es la política nacional de desarrollo actualmente vigente en Guatemala. Algunos de los documentos van a estar a disposición de vosotros, con lo cual la exposición va a intentar desgranar algunos de ellos, los más interesantes y los más cercanos a vuestra realidad. Y en este caso intentaremos desgranar, como bien decía antes en el inicio y en el índice, la Política Nacional de Turismo Sostenible 2012-2022 y el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025. ¿Vale? Y ahí iremos desgranando los distintos ejes de estas dos políticas. Bien. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues el objetivo principal de la política
guatemalteca es consolidar el turismo como eje articulador del desarrollo de la nación en el marco de la sostenibilidad, de forma que contribuya a generar las condiciones necesarias para mejorar la competitividad del país en el ámbito internacional y a favorecer el acceso a los guatemaltecos a una vida digna. Por tanto, hay un compromiso firme por parte de las administraciones para trabajar en este entorno. Del mismo modo, el Plan Maestro de Turismo Sostenible, que en función de cuál sea vuestra tipología de turismo, de emprendimiento en turismo y la tipología de producto o servicio que vayáis a desarrollar durante este periodo de tiempo, yo recomendaría que lo leyerais. No tenemos tiempo en esta presentación para digamos, desgranarlo en su totalidad. Pero hay unos datos que son realmente muy, muy relevantes y el estudio no está realizado hace mucho tiempo, con lo cual está claramente vigente. ¿Por qué digo esto? Porque la visión y el compromiso es claro, y la visión de este Plan Maestro de Turismo Sostenible en Guatemala es que en el año 2025 Guatemala esté posicionada como el corazón del mundo maya en ser uno de los tres principales destinos culturales de América y el turismo sea la más importante actividad económica en el sector servicios del país. Es decir, el compromiso es claro, es decir, hay un producto que se puede vender, que es el producto maya, y esa es un poquito la idea del gobierno guatemalteco. Aquí tenéis en este slide también 2 o 3, digamos, recursos y todas las bondades que podéis tener vosotros en vuestro territorio. Bien, dicho esto, vayamos a desgranar un poquito los ejes estratégicos de la política nacional y vamos a ir analizando cada uno de esos ejes: el marco institucional, el desarrollo turístico, la consolidación y diversificación, los sistemas de información turística, la competitividad del sector turístico, el mercadeo turístico, la seguridad turística y las instancias tanto nacionales como regionales. ¿De acuerdo? Pero como decía, todo este marco nos va a decir cuáles son las ventanas de oportunidad. Lo que voy a intentar destacar de estos aspectos, de estos ejes, es dónde entiendo yo que pueden estar las ventanas de oportunidad para vuestros emprendimientos en materia de turismo. Por tanto, aquí hablaremos del momento. ¿Estamos en el momento para emprender en turismo? ¿Son las inversiones públicas suficientes o no para ayudarnos? ¿Está el ecosistema? ¿Qué medios tengo? ¿Qué infraestructuras públicas? ¿Qué instituciones públicas pueden estar a mi servicio? ¿Y dónde? ¿Qué tipo de producto es el que tengo que desarrollar? Eso es un poquito lo que desgranaremos a lo largo de este entramado a la hora de desgranar los ejes estratégicos. Aquí veis un poquito el esquema de cómo está el entramado institucional en Guatemala a nivel gubernamental. ¿Cuál es, digamos, el organismo? Más que nada, desconozco exactamente cuál es vuestro conocimiento del entramado administrativo guatemalteco. Sí os diré que el INGUAT es una entidad rectora del sector turístico en Guatemala y que realmente es un marco de referencia que os puede ayudar a, digamos, conocer un poquito cómo está el sector turístico y, más concreto, cómo se están desarrollando todas las ayudas al emprendimiento en este sector. Pero a la gente que no pueda disponer o no tenga esa cercanía, pues bien porque no se encuentran en Ciudad de Guatemala o porque no tienen una conectividad suficiente, sí que les recomendaría que conocieran en sus distintos departamentos estas distintas instituciones, como es el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, con una estructura descentralizada, y sobre todo los comités de autogestión turística, que son entidades que están en vuestros departamentos y que pueden estar más cercanas a vuestras realidades y que pueden haceros de canal de conexión entre, digamos, vuestro emprendimiento y la realidad. Siempre de la mano, como decíamos, de Emprendamos Guate. Emprendamos Guate es esta iniciativa, pero esta iniciativa, en el momento en que culmine, tendréis necesidad de acudir a otros organismos
con mayor presencia y con una, digamos, con una vida o con una intención de permanencia, y ahí están los CAT, estos comités de autogestión turística departamentales, que pueden ser de vuestro interés. En este mapa veis un poquito cuáles son los CAT que actualmente están en Guatemala. Algunos están, como bien se dice en la slide, más desarrollados y otros tienen menos fortaleza. Bien, dicho esto, vamos a pasar a lo que es propiamente, digamos, a hablar de lo que es, digamos, lo que habla los distintos, el eje segundo de desarrollo de turismo sostenible. Efectivamente, ¿en qué sectores tenemos que emprender? ¿Cómo tenemos que emprender? A lo largo de la presentación veréis algunas, digamos, algunas palabras resaltadas en rojo. Eso es lo que os decía yo, que es un poquito dentro de todo este entramado administrativo que tenéis a vuestro alrededor. Este es quizás digamos, lo que yo entiendo que pueden ser las ventanas de oportunidad que podéis tener a vuestro alcance. Y en este concreto aspecto y en esta slide y en este eje que se desarrolla tanto en la Política Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible como en el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala, entendemos que hay dos nichos o dos sectores dentro de lo que es el amplio mundo del turismo en el que se pueden emprender. Y uno es el sector del ecoturismo y el otro, ese que está en rojo, el turismo social y accesible. ¿De acuerdo? Para eso se habla en el plan maestro de unos objetivos, unas líneas de acción que aparecen en ese slide, que no procedo a detallaros, pero sí os animo a que os informéis del programa de sostenibilidad turística, que tiene como un claro ejemplo impulsar el desarrollo y fortalecimiento y promoción y seguimiento y evaluación de iniciativas que respondan a los tres ámbitos de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Y ahí sí que podéis tener vosotros algún trabajo que hacer. Y seguir este programa porque puede resultar muy interesante. Sobre todo porque pretende unos resultados que es el fomentar emprendimientos de turismo comunitario desarrollados por empresarios empoderados de comunidades indígenas. Es decir, cuando tengáis que ir al CAT, preguntar por este programa porque puede ser un programa que os puede, digamos, ayudar a desarrollar vuestros emprendimientos. Lo mismo que entendemos que puede haber dentro de distintos programas, otros programas que desarrolla dentro de este eje estratégico el gobierno guatemalteco. Tenemos el programa de sostenibilidad ambiental, el observatorio de cetáceos o programas de turismo para todos, tercera edad, movilidad reducida. Es decir, ese emprendimiento, ese turismo, digamos, para todos que veíamos en ese turismo social y accesible que veíamos en esa slide, es donde podemos desarrollarlo. Dicho esto, y una vez identificados en qué sectores tenemos que emprender, ¿dónde lo hago? ¿Dónde ubico mi emprendimiento? Y aquí vamos a ver que existen unas tendencias mundiales y esta slide, a pesar de lo farragosa, es interesante porque se está dando una tendencia mundial, como más adelante veremos, de que se está produciendo en ciertos lugares unas contestaciones sociales contra el turismo. Hay una proliferación, hay una carga turística, una capacidad de carga turística que se está sobrepasando y que está generando grandes problemas a ciertas ciudades, como veremos más adelante, y que tenemos que tratar de evitar. ¿De acuerdo? Por tanto, sí que es interesante hablar de esta diversificación de la oferta turística, sobre todo desde un punto de vista de ubicación en el sector. Es decir, aquellos emprendedores que no estáis en ciudades grandes de Guatemala, puede que tengáis también oportunidades de emprender en este sector y de emprender digamos, en materias o productos que quizás no son tan cercanos a lo que a los grandes cinturones o urbes que tenéis. Bien, para esto, para saber dónde ubicar vuestro emprendimiento, el país está diferenciado en 7 zonas turísticas que hemos visto antes y que lo vemos mejor reflejados en este mapa. Lo mismo que
va a tener relevancia esta jerarquía de atractivos turísticos que realizan sobre todo el Plan Maestro de Turismo Sostenible. Porque como cuando más adelante veremos, veamos cuáles son las estrategias que va a seguir el gobierno guatemalteco en 2018, veremos cómo la jerarquía es uno de los drivers más importantes a la hora de fomentar estos emprendimientos. Con lo cual, los que tengáis cerca algún tipo de elementos o atractivos jerárquicos de estos que figuran aquí, probablemente tendréis más posibilidades o más ayudas para conseguir el impulso a vuestro emprendimiento. Y este, por ejemplo, es un ejemplo de lo que ese plan maestro pues habla de lo que son los destinos turísticos y las regiones turísticas y todos los agentes y cómo identifica cuáles son los espacios en los que podéis ubicar vuestros emprendimientos. En cuanto a la consolidación y diversificación de lo que son, digamos, la oferta turística, decir fundamentalmente que aquí estamos hablando de que no solo estamos hablando de un turismo de generación de productos turísticos, sino de que se va a fomentar la inversión turística en desarrollo de destinos turísticos y también en mejora de infraestructuras turísticas. Es decir, dentro de lo que es el mundo, el sector productivo del turismo, no solo es una empresa turística aquella que produce un producto turístico, sino que puede haber aspectos colaterales, como más adelante veremos, en este ecosistema que también pueden ser consideradas empresas turísticas, como pueden ser empresas de señalítica o empresas que veremos en ejemplos superiores. Aquí, dentro del cuarto eje, el sistema de información turística, también se pueden generar espacios de oportunidad, como pueden ser consultoras especializadas en turismo. No sé si alguno de vosotros tiene algún tipo de iniciativa en esta materia, pero si alguno hubiera, deciros que sí que el gobierno está trabajando en la unidad de inteligencia de mercados, con lo cual pueden surgir algún tipo de iniciativas emprendedoras en materia de consultoría, en materia de turismo. ¿Vale? Lo mismo hablaríamos en temas de competitividad turística, es decir, ya sabemos dónde ubicarnos, sabemos cómo lo vamos a hacer, sabemos qué tenemos, pero ¿qué producto realizo? ¿Con quién lo realizo? ¿Lo realizo solo? ¿Lo realizo en compañía de otros emprendedores? ¿Lo realizo en colaboración con la administración? Y ahí también se está desarrollando una política en torno a la innovación y en torno a distintos, digamos, programas de calificación. Porque como veremos a la hora de analizar el perfil del turista que viene a Guatemala, veremos que muchas veces y aspectos como la cultura del detalle son fundamentales y que certificaciones como las que vemos en esta slide de certificación de calidad son aspectos a tener en cuenta. Bien, me detengo en esta slide fundamentalmente por una cuestión. Hemos visto dónde podemos ubicar nuestro producto turístico. Hemos visto qué ecosistema tenemos a nuestro alrededor, qué tipo de ayudas, qué tipo de sectores pueden ser interesantes o están siendo potenciados por la administración para desarrollar nuestro producto turístico. Pero aquí me detengo en el concepto barrera de entrada. Y me detengo en este concepto por una cuestión lógica. Muchas veces, digamos, existe una ley orgánica del INGUAT, el decreto 1701, que habla de la regulación de una serie de servicios y actividades turísticas. Es decir, aquel que pretende ejercer una actividad turística en Guatemala va a tener que estar, entiendo, en este registro. Se está sopesando por las administraciones el ampliar este tipo de digamos, de relación de entidades que operen en el sector turístico y que se entienden como sector turístico para Guatemala. Pero una barrera de entrada fundamental es que aquellas personas que entendáis que tenéis que emprender en turismo, probablemente tendréis que estar registradas en este reglamento. Aquí tenéis un poquito la imagen
del turismo según este registro en Guatemala en el 2017. Y como os decía, dentro de esta cultura del detalle, de cultura del detalle hacia ese turista que nos va a venir a nuestro establecimiento, o va a ser cliente de nuestra actividad, ahí tenemos distintas políticas que se está desarrollando. Esta política de la Q de Oro, el sello de calidad, es una cultura, o sea, es una idea, como ya veremos más adelante, se está también desarrollando en Guatemala. Perdón, en Guatemala no, en el País Vasco, y que está dando grandes resultados. En este sentido, hay un programa de encadenamiento productivo y asociatividad que realmente lleva aparejado un subprograma que habla de innovación y emprendimientos turísticos. Con lo cual, este es otro programa que tiene la Administración que puede resultar muy interesante para los emprendedores en materia turística y que puede dar lugar a que realmente fomentéis productos que, aunque no creáis que son turísticos, se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, me comentaban el día pasado desde IDOM que hay un emprendimiento que está intentando, digamos, recuperar abejas y realizar, digamos, una pequeña productora de miel. Pues no sé si hoy, si nos da tiempo lo veremos hoy, si no lo veremos el lunes, como caso de ecoturismo. Aquí tenemos una pequeña empresa, tenemos un producto turístico generado a través de un queso que se hace aquí en el País Vasco. ¿Por qué no generar digamos, una ruta turística sobre cuál es, digamos, cómo se realiza la miel en Guatemala? Y cuando digo miel, puedo decir ron, puedo decir el café, puedo decir otra serie de productos que pueden ser interesantes y que realmente, como luego veremos al analizar el perfil del turista guatemalteco, resultan interesantes para este sector. Bien, dicho esto, vamos. Pero, ¿qué producto realizo? Es decir, ¿cuáles son los segmentos o qué me dice digamos, las administraciones que pueden ser de emprendimientos turísticos? ¿Qué tipo de emprendimientos turísticos? ¿En qué tipo de emprendimiento turístico estoy? ¿A quién me dirijo? ¿Quién es mi cliente? Y aquí el gobierno guatemalteco tiene desarrollado, sobre todo, no sé si veis el cursor de mi pantalla, pero sí que se habla de 11 tipos de turismo. Y realmente se están desarrollando, digamos, acciones de mercadeo, de promoción turística, sobre todo en algunos de ellos. Con lo cual, esto nos va a ayudar también a tener... Gracias, Federico, por decir que veis digamos, el cursor. Y aquí se ve un poquito cuáles son las líneas estratégicas que está llevando, digamos, el gobierno guatemalteco. El mercadeo turístico, lo que os decía, la unidad de inteligencia de mercados, si vamos a generar una consultoría en materia turística, puede ser un buen elemento para, digamos, para ayudar en este concreto eje. En seguridad, pues también no es propiamente digamos, un producto puramente turístico, pero sí que la seguridad en Guatemala es un elemento importante para el turista. Y lo digo con pleno conocimiento y porque yo también he sido turista en Guatemala. Y la verdad es que, digamos, la imagen de inseguridad que se transmite, luego no es cierta cuando estás allí, pero la imagen que tenemos, sobre todo los europeos, es de inseguridad. Pero, ¿por qué no crear digamos, lo mismo, un servicio de protección al turista? Por ejemplo, podría ser un espacio de oportunidad, no propiamente específico, digamos, no es un producto puramente turístico, pero sí es una empresa que tiene que ver con el turismo y que genera, digamos, un empleo indirecto y podría ser considerado también, en cierta forma, un emprendimiento cercano al turismo. ¿De acuerdo? Y luego en instituciones, el octavo eje no lo analizo porque realmente no tiene mucho que ver con el emprendimiento. Bien, en conclusiones con el entorno.
Las conclusiones fundamentalmente están en esta slide. Cuando hablamos de industria turística, ¿de qué estamos hablando? Realmente, si en no sé si aprecia bien, este sería la figura del turista. Es decir, estas son las motivaciones que tiene el turista para venir. Y me da igual, en este caso, esto está hecho para un plan, lo hizo esta consultora, está hecho para un plan turístico a nivel del País Vasco. Pero es un ejemplo que se puede extrapolar a cualquier entorno. En este añadido no se alcanza a leer el cuadro. No te preocupes, Enric, porque esta presentación se os mandará y la tendréis a vuestra disposición, con lo cual, digamos, no lo podréis tener en vuestras manos y lo apreciaréis. Lamento que no se vea bien, pero para que os lo explique, digamos, me vais a permitir, si aquí en el centro está, digamos, el turista, alrededor de él hay una serie de servicios más directos, estará, digamos, presente para todos, digamos, hay digamos, servicios o productos que afectan directamente a él, pero hay otros que están relacionados con el turismo que pueden ser también interesantes, industria indirecta hacia el turismo. Y ahí es donde aquí, en este caso, como esto se hizo para el País Vasco, no aparece, por ejemplo, la seguridad, que podría ser también una empresa de seguridad cuyo cliente es ese turista que se siente inseguro en Guatemala, podría estar dentro de este entorno. Serían, digamos, este tipo de actividades serían, digamos, estarían más alejadas de la centralidad del turista, pero serían también empresas turísticas. Y hay, pues dentro de lo que es el mundo, pues tenemos desde agencias de viajes, medios de transportes, líneas aéreas, empresas, todas que tienen que ver con estos servicios de idiomas, azafatas, ferias y festivales, eventos, museos, campos de golf. Y todos estos entornos son, aparecen todos los espacios. Por tanto, la industria turística es una industria muy amplia y los emprendimientos turísticos pueden ser de muy distinta índole. Pero por eso lo importante para desarrollar bien un emprendimiento turístico es ubicarnos primero dónde estamos dentro de este entramado y, digamos, saber, como decía antes, cuáles son los drivers, y lo veíamos antes. Los drivers fundamentales eran los drivers de la ubicación, los drivers del ecosistema y todos los que hemos venido relatando. ¿Y cuáles son las ventanas de oportunidad? ¿Cuáles son las tendencias a nivel mundial ahora en materia de turismo? Esta noticia es fundamental por lo que os decía antes. Lo mismo que estamos intentando potenciar el emprendimiento turístico en Guatemala desde Emprendamos Guate, se están dando en ciertas regiones una contestación a ese turismo masificado. Por eso, cuando hablábamos de la diversificación que pretende el gobierno guatemalteco y del exceso de carga turística que pueden tener algunos espacios, hay que buscar alternativas a esa diversificación. Y curiosamente, una tendencia que se está dando, por lo menos desde el punto de vista del turismo y sobre todo desde el punto de vista del turista europeo, es el decrecimiento en turismo. ¿Qué significa esto? Situaciones como la que pueden estar viviendo hoy ciudades como Barcelona en España, Lloret de Mar o Ibiza, en la que el turismo ha generado una contestación en la ciudadanía. El hecho de que haya mucho piso turístico, en el que haya mucha oferta de perdón, ha habido un error, vale, parece que ya se ha solucionado, con lo cual parece que ya vuelvo a tener sonido. Lo que decía, esta
esta nueva tendencia turística viene a señalar que ya el turista no está buscando lugares tradicionales, lugares, digamos, masificados, sino que está buscando espacios menos masificados, y este libro y esta tendencia de crecimiento en turismo significa que hay unos turistas que están buscando incluso, y pone este libro, es muy bueno, porque habla de un ejemplo de turismo en Grecia, en el que hay gente que está disfrutando de una experiencia de vivir sin ningún tipo de recurso, es decir, viviendo en tiendas de campaña en una isla que no tiene ninguna conectividad. ¿Por qué? Porque el turismo masificado, como decía, está produciendo una reacción en contra del mismo. ¿Y por qué? Pues porque el exceso, un turismo masificado supone la pérdida de identidad de ciertas zonas y el hecho de que, por ejemplo, los pisos de unas determinadas ubicaciones suban de precio, con lo que ello supone de cara a, digamos, a que la vida en esos entornos se degrade y no llegue a buen fin. ¿Y qué estamos haciendo en el País Vasco para evitar esto? Pues en el País Vasco este documento es un documento que en la actualidad está siendo trabajado por el gobierno vasco y en concreto por la agencia de Basquetour. Basquetour podría ser el homónimo, podría ser lo mismo que el INGUAT en Guatemala. Y aquí, como veis, también se está trabajando la formación. Lo hemos pasado por encima, pero dentro de uno de los ejes de los planes maestros de sostenibilidad del turismo en Guatemala, también se está trabajando el tema de formación, y también se está trabajando ese proyecto de anfitriones en Vizcaya por esa cultura del detalle que vamos a ver a continuación. Se está trabajando la calidad, hemos visto el sello de la calidad turística en Guatemala, hemos visto la innovación, cómo se están introduciendo nuevas digitalizaciones. Veremos digamos, en la jornada del próximo lunes un ejemplo de un emprendimiento digital y offline, y también se está trabajando el mundo de la sostenibilidad, ¿vale? Esos son, digamos, espacios o, digamos, se está trabajando en el fortalecimiento empresarial y en los emprendimientos en estas áreas. En cuanto a la formación y a la profesionalización, se están dando una serie de cursos y sobre todo lo que hablábamos de esa cultura del detalle. Y esto luego lo ligaré con digamos, el perfil del turista que va a venir a vuestros establecimientos. Perdón, pero es que se me está sacando la garganta y esto es lo que tenemos que mojarla para un poquito para agradecer y seguir con la voz. El proyecto de anfitriones, que estamos hablando de cultura de detalle, porque, como veremos, el turista cada vez es más exigente. Ahí veis distintas acciones que se están haciendo y también lo que hablábamos antes, ¿no? La cultura de la calidad. La cultura, si el primer driver era la formación, también se está trabajando en la cultura turística de la calidad. Y hay sellos como el FQM o sellos como la Q de calidad, que hemos visto la Q de calidad en Guatemala, pues hacen que la experiencia del usuario o la experiencia del turista en nuestros establecimientos sea más satisfactoria y que hagan de vendedores de nuestro producto. Con lo cual, trabajar en estos aspectos también desde el turismo de Guatemala y desde vuestros emprendimientos va a ser fundamental para el buen desarrollo de vuestros emprendimientos turísticos. También vemos que la innovación y la introducción de nuevas TICs es una cosa que incluso en países como los europeos siguen siendo, digamos, interesantes. Y se están generando y se está trabajando con empresas. Y vamos a hablar ya de dos casos muy concretos. Vamos a hablar de pilotos de innovación que se están haciendo en el País Vasco, como puede ser este de los Smart Destinations, que está previsto que finalice en el 2018 y que pretende implementar junto con el área de productos de Basquetour
es decir, de Linguat, un proyecto político de software de gestión de mesas que controlan todas las reservas que se realizan en mesas en restaurantes del País Vasco. Y, por ejemplo, aquí hay pequeñas startups como Infotáctil que están trabajando en esta misma materia. Y también dentro de esta estrategia o este proyecto de Smart Destination hay este otro piloto que están hablando de un proyecto piloto de marketing de proximidad para el sector turístico que permite la interacción del usuario en entornos móviles cuando el cliente se acerca a un punto de interés. Y, por ejemplo, aquí también se está trabajando con un emprendedor en materia turística y digital como es Irontech, que está desarrollando toda la plataforma digital que consigue que a través de sensores, digamos, el turista cuando llega a un determinado punto, a un determinado, digamos, producto turístico y quiere conocer sobre él, imaginemos una pirámide maya que puede estar en la ciudad de Tikal, pues cuando llega allí, en función de la conectividad que tenga, pues que reciba toda la información de ese recurso turístico en su móvil y de esta forma tener una mayor experiencia y digamos, una mayor cercanía a la realidad y una mejor experiencia que le va a permitir decir que el turismo en Guatemala está perfectamente desarrollado, ¿no? Otro factor de sostenibilidad, si desde el punto de vista del gobierno guatemalteco hablábamos de sostenibilidad en torno a generar emprendimientos que permitan el mantenimiento de digamos, de los entornos naturales y a la vez generar, digamos, espacios de oportunidad de negocio con respecto al mundo natural, al fabuloso mundo natural que tiene Guatemala, aquí también se está trabajando la sostenibilidad, no con esa ventaja competitiva que podéis tener los guatemaltecos frente al gobierno, digamos, a nuestro entorno natural, pero estamos trabajando fundamentalmente digamos, con pequeñas certificaciones como pueden ser la Ecolabel, digamos, con distintos digamos, aspectos de eficiencia energética, ¿no? Son quizás aspectos o tendencias que hoy por hoy el respeto al medio ambiente cada vez es más demandado por el turista y son, digamos, hechos diferenciales que pueden ser factores diferenciales hacia nosotros. Y también pasa lo mismo con esta otra certificación de turismo responsable. No puedo detenerme porque, como os decía, es muy poco el tiempo que tenemos, pero como la exposición, o perdón, la presentación va a estar a vuestra disposición, prefiero que si alguno tiene alguna duda sobre alguna slide, me escriba sin ningún problema y vamos avanzando en esta materia. Bien, si hemos dicho que los drivers a la hora de iniciar, desde nuestra opinión, un negocio turístico en Guatemala eran en el momento inversiones públicas, ecosistema, tipo de producto, ubicación del recurso turístico o perfil del turista, hemos digamos, desgranando las distintas políticas públicas, hemos visto un poquito cómo es el sistema, el entorno que nos puede ayudar en nuestro devenir como emprendedores turísticos. Hemos visto que estamos en un buen momento para emprender en turismo. Hemos visto que las administraciones están involucradas, que tienen distintos programas. Hemos conocido cuál es el ecosistema que tenemos a nuestro alrededor, qué infraestructuras, cómo están trabajando, y hemos visto los distintos tipos de producto que puede estar trabajando, se pueden estar trabajando en Guatemala y podréis ver vosotros cómo encajáis vuestro emprendimiento dentro de alguna de estas materias. Y ahora vamos a ir hablando de lo que es, si hemos visto de lo que disponemos en nuestro entorno emprendedor, vamos a ir hablando ahora de estos otros dos drivers, la ubicación del recurso turístico, dónde ubicamos el nuestro y cuál es el perfil, cómo es el turista. Si hemos visto que en el País Vasco se está trabajando mucho la cultura del detalle, tenemos que conocer fundamentalmente, si queremos desarrollar un buen emprendimiento turístico, cuál es el perfil de nuestro cliente, cuál es el perfil de nuestro turista. ¿Y dónde ubicamos nuestro emprendimiento turístico? Pues esto
es una presentación del 20 de febrero que realizó un responsable del gobierno guatemalteco en materia de turismo, en el que habla de la priorización y de los ejes estratégicos del 2018, que posteriormente en esta presentación se desarrollan. Y los que estéis pensando en desarrollar un emprendimiento turístico en Quetzaltenango, Zacatepequetez, Solola, Izabal o Petén, estáis de suerte, o Ciudad de Guatemala, estáis de suerte, porque son espacios que están siendo priorizados en estos momentos por las autoridades. Pero esto no significa, por lo que os decía, por esos procesos de sobrecarga, que otras zonas no vayáis a ser beneficiarias de este tipo digamos, de ventajas. Porque realmente hay otras zonas que estarán, por ejemplo, esta zona de la costa del Pacífico. Aquí hay digamos, un pequeño municipio que sí que ha desarrollado su propio plan para el desarrollo turístico de la región. Con lo cual, es importante saber dónde vamos a ubicar nuestros emprendimientos turísticos. Si esto hablamos, aquí tenéis distintos, aquí también en esta pequeña matriz, reitero, yo os recomiendo que os leáis, los que estéis trabajando en emprendimientos, el plan maestro, pero lo leáis de una manera muy focalizada, porque es un documento de unas 200, 300 páginas, pero tiene, en función de dónde ubiquéis vuestro emprendimiento turístico, si estáis hablando de un turismo de cultura, si estáis hablando de un turismo de naturaleza, de un turismo de aventura, de un turismo de deporte, pues veréis un poquito cómo tenéis que enfocarlo y dónde tenéis que hablar. Traigo aquí esta matriz que yo creo que os puede interesar, porque aparece un poquito cómo están desarrolladas las fortalezas para cada uno de estos tipos de productos por regiones. Y aquí podéis encontrar, esta gráfica podéis encontrar en qué zonas hay una sobresaturación de unos determinados servicios y en otras en cuáles no. Con lo cual, yo creo que puede ser un buen driver para desarrollar vuestro producto turístico y saber si estáis enfocando bien vuestro emprendimiento con respecto a lo que se está haciendo en vuestro entorno. Porque muchas veces, como os decía, el entorno es un espacio muy interesante para desarrollar, puede ser el espacio, perdón, puede ser un driver muy interesante y muy determinante a la hora de desarrollar vuestro emprendimiento. Pero vamos con el perfil del turista. Yo creo que en esta media hora que nos queda de exposición y para los casos prácticos como para los perfiles del turista, para desarrollar estos aspectos, digamos, esto es lo más interesante. Cuando vosotros, esta es una herramienta, el Value Proposition Canvas, vosotros habéis visto el Name Canvas y también, pero también creo que habéis visto el Value Proposition Canvas. Aquí de lo que se trata es cómo alineo mi producto, mis servicios hacia ese turista. Entonces, lo que vamos a pretender a partir de ahora, en esta media hora, es desgranar cuál es ese perfil de turista que tenemos, que va a acudir a nuestro establecimiento, que va a ser partícipe de nuestros servicios y qué está buscando. Lamentablemente, no vamos a poder desengranar todos los segmentos de los que habla el plan maestro, pero sí los más relevantes, porque sí que se va a describir muy bien quién es nuestro turista. ¿Y quién es nuestro turista? Pues a nivel, digamos, global, como os decía, el turista cada vez está más formado y es más exigente. De ahí que políticas que están siguiendo tanto el gobierno vasco como el gobierno guatemalteco resultan fundamentales en temas de calidad, en temas de
de formación en cultura de detalle. Por eso, tanto Guatemala como el País Vasco estamos incidiendo mucho en la formación y en la calidad. Y hay que también tener otra tendencia fuerte que también hemos visto, es la tendencia de la digitalización. Y esta slide, me vais a permitir que me detenga mucho en ella porque yo creo que es determinante para lo que vamos a tratar desde el punto de vista de perfil del turista. El 46% de los viajeros toman las decisiones de reserva mediante móviles, pero la completan mediante otros dispositivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la toma de decisión de ir a Guatemala, si yo, como Raúl hoy en día, quiero ir alguna vez de turismo en Guatemala, probablemente la decisión la tome, digamos, manejando mi celular, mi móvil. Pero luego completaré en mi laptop o en mi ordenador todo lo que vaya a ser la labor administrativa. Es decir, en el 2020 prácticamente el 70% de los turistas ultimará su destino desde el móvil. Con lo cual, si desde un punto de vista de agente o de emprendedor turístico no tengo una presencia digital, tendré que buscar otros canales para acceder a ese turista. Y veremos un ejemplo el lunes de un emprendimiento cubano y cómo él consigue llegar a ese turista sin usar esos medios digitales. Pero aquel que tenga posibilidad de tener una plataforma, que tenga y tener un soporte digital, que tenga muy en cuenta esta tendencia el negocio desde la digitalización y el turismo son tres conceptos previos a tener en cuenta. Una, la diferenciación va a primar más que el precio. Es decir, el turista, sobre todo el turista norteamericano y el europeo, va a dar más valor a la experiencia vital, al aspecto diferencial de mi negocio frente a cuál sea el precio. Va a primar más lo diferente a lo que me va a costar. Este es un driver fundamental para entender a ese turista. Y luego, como emprendedores, nosotros vamos a tener también que tomar una decisión. Y es entre si uno quiere vender o si lo que quiere es despachar. Despachar me refiero a, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un producto igual para todos o vamos a ir a la cultura del detalle, que es lo que veníamos haciendo? Es decir, la diferenciación, si lo diferente es lo que va a primar, hemos visto en el aspecto primero, la decisión que nosotros tenemos que tomar como emprendedores turísticos es: quiero esa cultura del detalle, quiero tratar a ese turista como si fuera uno mismo, o sea, un hijo mío, o simplemente voy a hacer un café para todos en mi trabajo. Esa es otra decisión que tendremos que tomar. Y la verdad es que esta decisión es clara, el turista lo tiene claro, va a la cultura del detalle. Y luego hay que tener en cuenta la entrada de nuevos actores. En este sector, el sector turístico, hay muchos actores, sobre todo no tanto en el que genera el producto, sino en los distintos distribuidores. Antes hemos visto en aquella transparencia los distintos agentes, los distintos elementos de la industria turística. La entrada de nuevos actores, sobre todo en personas que lo que hacen es fundamentalmente intermediar o distribuir, está cambiando mucho los modelos de negocios. Y ese también es una cosa que está incidiendo mucho en el perfil del turista, porque plataformas como Uber para trabajar el desplazamiento del turista, plataformas como podéis tener también por ahí en Guatemala,
para el transporte compartido, para el alojamiento compartido, van a ser, digamos, aspectos que vais a tener en cuenta. Y luego, tres, 4 consideraciones para hacer un buen marketing. 1. Hay que segmentar al turista no por sus características demográficas, si soy vasco, si soy americano, si soy europeo, si soy español, si tengo una edad de 40 a 60 años, si tengo o si soy una persona de 15 a 18, ya este tipo de segmentación de cliente ya no es correcta. Va a ser más bien por intereses. Es decir, y lo vamos a ver porque vuelvo a repetir, el Plan Maestro es un documento muy interesante y que habla también de una segmentación del turista por sus aspectos por sus intereses y por sus, digamos, aspectos, por su psicocategorización, creo que es la palabra. También se acabó el dar un servicio tarifado al turista. El consumidor controla ya el precio. Es decir, si el producto es bueno, lo va a comprar, pero el precio yo creo que lo va a poner incluso el propio comprador. Luego también el prosumer, el consumidor está más profesionalizado. Ahora busca y compara. ¿Por qué voy a elegir a este determinado artesano, a este determinado persona que realiza un determinado producto y no voy a elegir a otro? Y luego también el elemento colaborativo, lo que hablábamos antes, los nuevos modelos de negocio. La economía colaborativa está cambiando mucho el sector turístico. Ya digo, no tanto en aquel que genera un producto o un servicio, pero sí en aquel que hace labores de intermediación. ¿Vale? Y hablando de turismo y contradiciéndome a mí mismo, vamos a ver lo que dice la última investigación de mercados que tiene el INWAT, que es de septiembre, o por lo menos a la que yo tenía acceso, que es de septiembre de 2017. Y digo ¿por qué? Porque hace una categorización por esos elementos sociodemográficos del turista, que no hay que perder de vista, pero que vuelvo a repetir, es más interesante segmentar como emprendedores al turista desde un punto de vista de sus intereses, más que por sus condiciones sociodemográficas. Pero no hay que dejar de lado estos datos. Y, por ejemplo, aquí vemos claramente cuáles son los 2 países fundamentales para atraer que realizan turismo en Guatemala. Y aquí tenemos una serie de datos que son fundamentales. De todos los que vienen a Guatemala de turismo y son norteamericanos, la gran mayoría entran por aquí. Entran, digamos, son de Estados Unidos. Y la gran mayoría entran por un canal que es el canal del aeropuerto, el aeropuerto de Guatemala, no tanto el de la Aurora, por el aeropuerto de la Aurora. Y esta es la puerta de entrada que tiene el turista norteamericano. Con lo cual, si nuestro target o nuestro cliente, nuestro perfil de cliente está destinado a este norteamericano, muy probablemente tendremos que tener en cuenta cómo deambula dentro de Guatemala. Es decir, si él ha llegado a Guatemala ciudad, a Guatemala City, tendremos que ir a buscarle si no estamos dentro de ese departamento y si nuestro servicio no está en ese departamento, tendremos que ir a buscarle a Ciudad de Guatemala. Lo mismo ocurre si el turista es salvadoreño. Vemos que la mayoría de la entrada entran por la central, entran por la frontera. Y en la frontera hay un punto concreto que, si me vais a permitir que lo busque, que es la frontera de... Un momento, perdón, que lo tengo aquí en mis notas.
por la entrada de Valle Nuevo. Valle Nuevo, probablemente cerca de los 79.797 turistas que entran por vía terrestre, 30.000 de estos 79.000, 30.000 lo hacen desde la frontera de Valle Nuevo en Salvador. Con lo cual, ese pasillo de entrada de turistas puede ser una buena ubicación para ubicar a nuestros emprendedores. Y aquí tenemos una serie de datos que tiene el IWAT sobre cuáles son los lugares que visitan estos turistas, cuál es el gasto medio y dónde se alojan, ¿vale? Esto sería también otros datos estadísticos que os dejo para que los perfiléis y que los concretéis para vuestros concretos emprendimientos. Y ahora vamos a analizar y segmentar los distintos productos turísticos que presentan el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025. Y habla fundamentalmente de 11 tipos de turismos, a los que yo he agregado el turismo nostálgico y el turismo interno, que es muchas veces cuando identificamos ese turista, siempre estamos pensando en el perfil extranjero, pero también puede haber un turista interno que puede trabajar y que puede, digamos, que puede ser de interés. Sobre todo, a mí, para vuestros emprendimientos, un turista que me gusta mucho es el turista nostálgico, es decir, aquel guatemalteco de segunda generación que ha nacido en los Estados Unidos, que es hijo de migrante guatemalteco que quiere retornar a sus raíces. Vamos a ver qué intereses tiene y por qué quiere volver a Guatemala. Y en cuanto a, como os decía antes, ¿cuáles son las características psicográficas de ese turista? Para el turismo de cultura, que es el más interesante, hay que destacar que la mayoría de los turistas culturales y patrimoniales comparten con el ecoturista un interés genuino por la sociedad y la cultura de los lugares de destinos y están profundamente motivados por la adquisición de conocimientos presentada de un modo accesible y por lo general ameno. Es decir, lo que pretende el turista que viene a conocer la cultura guatemalteca es precisamente adquirir conocimientos y generar un entorno ameno y agradable, con lo cual basados en esa cultura, en esa tendencia de la cultura del detalle dentro de la prestación de nuestros servicios, tendremos que acercar la realidad guatemalteca a través de estos modelos. Y aquí tenemos también, aquí se hace especial hincapié al turismo nostálgico del que hablábamos antes. En cuanto a las características de naturaleza, del turismo de naturaleza, pues en cuanto a características psicográficas, habría que hablar de lo entusiastas que son por las actividades al aire libre, con lo cual focalizar nuestra actividad en entornos cerrados pues no resulta de todo adecuado para este tipo de turista. Buscan un contacto con el entorno, exigen autenticidad, y aquí sí que habla de una serie de cuestiones que van a tener influencia en nuestro modelo de negocio como emprendedores turísticos. Realizan los viajes familiares y lo hacen fundamentalmente para transmitir el respeto al medio ambiente de generación en generación. También hay distintos, yo os ruego y os reitero, a fuerza de ser pesados, analizar este documento, el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala, porque hace una descripción muy acertada tanto del turista por segmento de turismo que tengamos y desde un punto de vista sociodemográfico y también psicográfico, de cuáles son sus intereses a la hora de realizar el viaje. Porque realmente vamos a encontrar aspectos que van a ayudarnos a perfilar mejor
nuestra propuesta de valor de la que hablábamos antes a la hora de dársela de nuestro producto hacia ese turista. Porque se calcula, por ejemplo, se habla de que disfruta de la buena comida y del buen alojamiento, y se habla también de que normalmente suele venir, está buscando entretenimiento, está buscando forma de afiliación social. Y lo que estaba buscando era esto. Prepara el viaje, la fuente más fiable es que lo hace, se fía de la fuente de referencia son sus amigos y familiares. Está teniendo, digamos, aquí se habla de un poquito de qué es lo que busca, cuáles son las motivaciones que sigue, cómo realiza el viaje. La verdad es que, vuelvo a repetir, este documento, esta presentación y tanto el plan maestro va a estar a vuestra disposición y en función de cuál sea vuestro segmento de cliente, os ayudaría, porque os va a ayudar también sobre todo, y aquí lo veis, para el turismo de aventura, para la gente que esté en esto, que el porcentaje de viajeros de aventura que utilizan Facebook es del 78%. Por tanto, una presencia en Facebook de vuestro emprendimiento, si vais a dedicaros a este segmento de cliente, va a ser fundamental. Va a ser fundamental, como os decía, esa tendencia mundial de que la gente cada vez utiliza más el móvil para tomar su decisión, pero luego utiliza Internet para planificarlos. Es decir, para encontrar vuestro emprendimiento vais a tener que tener una presencia digital. Vais a saber cómo viene acompañado. El acompañante preferido para este turista de aventuras es simplemente con su pareja. Este no viaja, como hemos visto, como el turista cultural que puede viajar en familia. Va a tener distintos intereses. Intereses que vais a tener que buscar. Otro turismo que está en boga y otro segmento que está siendo potenciado es el turismo de entretenimiento, no me detengo, y lo mismo que el turismo nostálgico. Aquí veis distintas gráficas, distintos datos que os van a ayudar fundamentalmente a trabajar en vuestro emprendimiento en función de cuál sea vuestro segmento. Lo mismo ocurre en este plan cuando hablamos de otros tipos de turismo que no vamos a desarrollar en este momento. ¿Y cuáles son las ventanas de oportunidad para Guatemala? Digamos, y cuáles son las tendencias en este momento en Guatemala. Este documento es un documento que fue presentado por la Administración guatemalteca el 20 de febrero y que habla un poquito de cuáles son las prioridades. Aquí habla de cuáles son las proyecciones para el 2018, pues, hechas por el gobierno guatemalteco, en formación, qué es lo que se va a realizar, en el sector privado, qué es lo que se está haciendo y cuáles son las prioridades. Cuando hablamos de prioridades de mercados a nivel internacional, aquí veis los distintos países a los que se va a dirigir. Con lo cual, si estamos hablando de un mundo más anglosajón, el Reino Unido o países más europeos, nos vamos dedicando, pues obviamente, digamos, el tener una persona que hable inglés va a ser fundamental. Si nos vamos a focalizar nuestro emprendimiento a países de habla hispana, pues esta barrera de entrada no la vamos a tener que superar. O si nos vamos a focalizar en el mercado brasileño, que hemos visto antes, que es uno de los que más ha crecido y que más está gastando, pues tendremos que salvar la barrera idiomática del portugués. O si vamos a trabajar el propio turismo interno o el turismo nostálgico, pues no tendremos que tener ese tipo de barreras, salvo que esa persona de segunda o tercera generación que ha nacido en Estados Unidos, pues venga a Guatemala y no sepa inglés, y no sepa castellano, perdón. Aquí veis una tendencia de las prioridades de segmentos turísticos que tiene esto y lo que se va a trabajar, lo que decíamos, la cultura del detalle, el sello de calidad, el sello verde, la Q verde, en ese sello de sostenibilidad que aquí en Euskadi se llama Ecolabel. La mejora digamos, de instalaciones para la prestación de servicios en puntos fronterizos, lo que os decía, 2 puertas de entrada fundamentales,
el Valle Nuevo en esa frontera con Salvador para los que vengan desde los turistas que acceden desde un punto de vista terrestre, y el aeropuerto de La Aurora. Esas son digamos, las puertas de entradas del turista. De hecho, vuelvo a repetir, cuando yo estuve en Guatemala, entré por el aeropuerto de La Aurora. Estrategias, esto es interesante. Vamos, si tenemos algún producto que puede tener relación con la gastronomía, como hablaba antes de ese emprendimiento en materia de abejas y de producción de miel, ¿por qué no fortalecer en esta línea ese tema? El programa Impulsa de apoyo a emprendimiento. El ecosistema también está intentando apoyar económicamente a esos proyectos, ¿vale? Aquí tenéis otro criterio de priorización de los distintos de los destinos turísticos. De ahí la importancia del driver de la ubicación. Estoy cerca de un atractivo turístico de la jerarquía 4 y 5, esa que hablábamos antes. Estamos cerca de centros de distribución de número de atractivos con potencial de visitación internacional. Ese mapa que en otra slide al principio os hablaba de esa jerarquía de esos atractivos turísticos que aparecían en una slide anterior. Tenemos que tener en cuenta todo este tipo de indicadores que nos pueden dar lugar a conocer si nuestro emprendimiento va a tener éxito o no. ¿Estamos en alguno de estos departamentos, ubicados en algunos departamentos? En cuanto a planes de desarrollo, bueno, tenemos aquí distintos. Si vamos a trabajar un emprendimiento en gastronomía, Guatemala, en Zacatepequez, en Petén, en Retaleu, en Chimaltenango, pues pueden ser sitios en los que un emprendimiento en gastronomía tenga mayor éxito que en otros. En materia de competitividad, ¿qué vamos a hacer en materia de calidad? Esa materia de calidad, esa cultura del detalle, la señalítica turística. Este también puede ser un espacio de oportunidad para desarrollar un emprendimiento emprendedor en esa industria no directa que tiene un contacto directo con el turista, sino que puede ser un servicio, digamos, de segundo orden, de segundo tier para esto. El programa Impulsa, que apoya el emprendimiento en turismo sostenible, que probablemente ayude incluso hasta económicamente a los emprendedores, ¿no? Aspectos de formación turística, mercadeo turística. Aquí sí me voy a detener en el segmento de entretenimiento a un proyecto de innovación de filmografía, porque veremos el lunes ejemplos prácticos que van a tener que ver con lo que estamos hablando hoy en esta primera parte del taller, en esta primera parte de la sesión. Y en concreto veremos cómo gracias a que una película o una serie de televisión que se ha rodado aquí en el País Vasco, a raíz de ese rodaje y que tiene infinidad de seguidores a nivel mundial, a raíz de ese rodaje se ha generado una industria turística y un producto turístico desarrollado por emprendedores de un municipio similar, de unas dimensiones de unos 2.000, 3.000 habitantes, que como se ha rodado ahí esa película, están generando un producto para atraer turistas, para conocer los lugares en los que se llevó a cabo esa grabación. Lo mismo pasa en turismo, en distintos segmentos de turismo idiomático, turismo en salud y demás. Y vamos con ejemplos prácticos. Ya que estábamos hablando de que un segmento que está desarrollando, digamos, Guatemala es el turismo de gastronómico, y uno de los planes que está desarrollando es el turismo gastronómico en Guatemala, pues aquí tenéis una campaña que realizó el gobierno vasco para fomentar también una campaña turística que estaba centrada y focalizada en las bondades que tiene, digamos, las campañas, digamos, la fuerza que tiene la gastronomía vasca, ¿no? Y en ese sentido, pues este fue una campaña que dio lugar, por ejemplo, a que se fomentaran distintos productos gastronómicos y que
digamos, lugares de restauración, como restaurantes, bares o comida en miniatura, como pueden ser los pinchos, pues se vieran fortalecidas a través de esta historia. Vuelvo a repetir el caso que yo conozco del emprendimiento en Guatemala, de esa gente que está trabajando en la recuperación del producto de la miel. Y os pongo también cómo se puede hacer turismo de un pimiento. Este es un caso que se da en el País Vasco francés, en el que esta es digamos, es un producto propio, muy específico, es un pimiento muy específico de una determinada zona del País Vasco francés, que a partir de su producción ha dado lugar a toda una industria turística. De hecho, se empezaron simplemente, como veis aquí en estas imágenes, vendiendo este tipo de productos en ferias y mercados, pero han ido a través de ello engalanando incluso casas, porque es un producto que se puede secar. Han generado un sindicato del pimiento de espeleta y están desarrollando a partir de ahí toda una industria de turismo, y están, digamos, haciendo que han generado un propio sello y están generando incluso marcas y productos textiles basados en el pimiento. Y un producto tan estacional como puede ser este pimiento rojo, pues el hecho de que haya habido una industria conservera, pues ha dado lugar a que, digamos, hoy por hoy el hecho de ver este pimiento y el hecho de gustar este pimiento sea un elemento de atracción para el turista, y es un producto digamos que lo puede tener Guatemala perfectamente. Reitero, y a fuerza de ser pesado, esa miel de esas productoras locales, ese ron guatemalteco poco explotado. De hecho, yo no conocía el ron guatemalteco hasta que fui a Guatemala, y desde mi percepción es infinitamente mejor que el ron venezolano. ¿Por qué no generar una industria turística en torno al ron? ¿Cómo se hace el ron? Pues sobre todo para los departamentos en los que tengáis producción de ron. Si hablamos de esto, también podríamos hablar del café. Cómo explotar el café, esas denominaciones de café guatemalteco, ¿no? A través de un producto de la tierra, cómo se puede generar toda una industria turística alrededor de ese entorno, ¿no? Incluso que luego lleva derivaciones a generar una industria en torno a esta venta de productos textiles. Y dicho esto, con esto más o menos hemos cumplido en cierta forma el tiempo que teníamos establecido para la presentación. Lamento el haber sido quizás un tanto farragoso en mi exposición, pero creo que más o menos hemos visto lo que son los aspectos fundamentales de lo que es, digamos, los distintos drivers que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo los drivers que tenemos que llevar a cabo, tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro emprendimiento en turismo. Y hemos visto un poquito cuáles son también, digamos, que eran la ubicación, digamos, qué ecosistema tenemos alrededor, cuáles son las barreras de entradas que tenemos que solventar para llevar a cabo nuestro emprendimiento. Y en una segunda parte hemos visto cómo es ese perfil de ese cliente, de ese turista que nos va a tener. Con lo cual, es el momento de que me realicéis algunas preguntas vía chat, y estoy abierto a contestaros en la medida de lo que me preguntéis. Gracias, Eric, por tus aportaciones. Y yo, con el permiso digamos, tanto de Nelly como de Federico, no tendría ningún inconveniente en que, si alguno tiene intención de realizar algún tipo de pregunta con el micrófono abierto, pues también la pueda realizar.
Por mi parte, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna aclaración. Reitero, yo dejo mi exposición y mi presentación a vuestra disposición y vuelvo a repetir que indaguéis en toda la documentación que se os va a remitir desde la organización de Emprendamos Guate, porque puede ser una información muy interesante. Nadie escribe en el chat. No sé si he sido demasiado claro. Si hay Hola, demás... Raúl. Hola, buenas tardes. Soy Nelly otra vez. Ah, sí, Nelly. Por acá tenemos una pregunta. Sí, Nos preguntan qué tan importante es más bien si existe alguna rivalidad entre esta nueva tendencia de crear tour virtual, por sí, ejemplo, el Tour de Guatemala 360, sí. que compite o canibaliza de cierta forma el mercado para el turismo. No. A ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones distintas, dos propuestas de valor distintas, ¿no? Se dijo que en su momento, y haciendo un paralelismo, por ejemplo, con el sector retail, ¿no? Se dijo que el mundo online iba a acabar con el mundo del retail offline, pero todavía hay experiencias, situaciones que hay que vivirlas, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de experiencias, ya no es tanto el decir, el conocer Guatemala desde un mundo virtual. Hay satisfacciones, hay propuestas de valor que no, el mundo virtual no puede superar al mundo online. El que yo pueda mandar una foto de Raúl Naindía en Guatemala en un determinado momento, en un determinado momento y en un determinado tiempo, es una experiencia simplemente para dar envidia a la gente que me está siguiendo por mis redes, ¿no? Es una cuestión que un tour online no la va a poder transmitir. No sé si logro explicarme, Nelly. Es decir, muchas veces esa experiencia, el vivir, el hablar con una persona, el tocar a una persona, es una experiencia que el mundo offline no te lo va a poder, por el momento no te lo va a poder, no te lo va a poder dar. Por tanto, ¿va a canibalizar? No. ¿Va a ser una propuesta de valor que va a ahorrarme tiempo, que va a ahorrarme costos a mí como turista? Sí, pero me va a privar de otro tipo de experiencias, ¿no? Y lo hemos visto cuando hablábamos de ese turismo de aventuras, cuando hablábamos de ese turismo de cultura, ¿no? Ese hacer sentir, o ese turismo nostálgico, ¿no? Ese hacer sentir a mi hijo y, sentir. Yo puedo ver Guatemala desde un norteamericano de segunda generación, puede ver Guatemala, pero el sentir los olores de Guatemala, habiéndome desplazado ahí, el lugar donde vivió mi padre, el lugar donde nació mi padre, son cosas que el mundo offline nunca va a tener que responder. A ver, veo aquí en el chat que estuvo muy interesante. Henry Cano nos pone que estuvo muy interesado. Solo tengo un comentario respecto a las estrategias de turismo del IWAT. Y, perdón, que se me ha ido. Y es que se prioriza Petén, pero siempre se centra en Flores y Tikal. Sin embargo, alrededor de Flores existen municipios cuyo potencial turístico es muy interesante. Correcto, pero Henry, yo ahí te recomendaría una cuestión. Eso no es malo, eso puede hacer. Yo de hecho no conocía Flores ni Tikal en Guatemala hasta que estuve en Ciudad de Guatemala. Y probablemente, Henry, no sepa de qué ciudades me estás hablando, pero si yo alguna vez, que ahora que conozco y he puesto en el mapa a Flores y Tikal, si algún día voy y voy en un viaje, como hemos visto, de 6-7 días, que es en mi caso,
probablemente uno lo dedica a visitar los alrededores. Y en ese caso, esos municipios limítrofes, que tiene interesantes, tendrán que competir y hacerme una oferta para que yo en ese viaje le dedique más tiempo que a Flores y a Tikal. Y ese es el resto. Y ese es el reto que tenéis vosotros como emprendedores. No es tanto competir contra Flores y Tikal, sino generar productos o hacer ver que en el entorno de Flores Tikal también hay otros municipios y llegar a mí a través de esos entornos. A ver, mi Mac, hola, buenos días. Como ves, una estrategia colaborativa de marketing y comercialización de productos Lago Atilán, y si considera que sí, ¿cuál sería tu estrategia? ¿Cómo ves una estrategia colaborativa de marketing y comercialización de producto Lago Ititlán? Y si consideras que sí, ¿cuál sería tu estrategia? La verdad necesitaría más datos para decirte, para contestar a esta pregunta. Sí decirte que toda la estrategia colaborativa es interesante y los veremos en casos prácticos en el taller o en la sesión que tendremos el próximo lunes cuando hablemos de ese restaurante, digamos, de Cuba. Porque realmente es una estrategia colaborativa entre dos centros. Por tanto, una estrategia colaborativa de marketing y comercialización, en principio y con los pocos datos que tengo, en todo momento es positiva, ¿vale? Seguimos con Henry. Un aspecto importante para el desarrollo del turismo en Petén, por ejemplo, es la infraestructura vial. Iniciar un emprendimiento, por ejemplo, de transporte turístico es un riesgo muy alto, pues las unidades se deteriorarían muy rápidamente. Sí, puede ser, es correcto. Pero yo más que ir a un emprendimiento de transporte, yo me centraría fundamentalmente en otra cosa mucho más sencilla. Por lo que yo sé, ahí está el proyecto de que de hacer un emprendimiento, perdón, un aeropuerto internacional, si no recuerdo mal. Segundo aeropuerto internacional. Y el que las propias administraciones generen ahí una nueva puerta de entrada para el turista internacional. ¿Y por qué lo digo? Porque en alguno de los datos que he dado durante la exposición se hablaba de que el emprendimiento digamos que la puerta de entrada era el aeropuerto de La Aurora y prácticamente de todos los turistas, si no recuerdo mal, solo de la cifra que daba, que era de unos 30.000, si no recuerdo mal, no me acuerdo bien la cifra, voy a ver dónde estaba, perdonar, y voy contestando. Esto de andar con cifras es complicado. El aeropuerto de La Aurora, a ver, la cifra, aquí está, sí, mira. De los 46.000 turistas que vienen por vía aérea, 46.000 lo hacen por Aurora y solo 135 lo hacen por Mundo Maya. Es decir, la primera puerta de entrada para Petén va a ser ese aeropuerto. Y yo creo que realmente lo que habría que hacer es generar un entorno digamos, habría que generar un entorno, digamos, habría que generar recursos en torno a Tikal. Y si hay que generar, por lo que veo, unos entornos, digamos, digamos, si habría que abrir el abanico de ciudades a visitar dentro del entorno, dentro de Tikal y Petén, perdón, Flores y Tikal, y habría que abrirlo a otros municipios, quizás lo que habría que hacer es generar, digamos, otro tipo de, digamos, buscar o focalizar nuestro
nuestros municipios con ese potencial turístico, los más cercanos tanto a Flores como a Tikal. Seguimos con Enrique Manuel. Guatemala también posee mucho arte colonial y arquitectura y arte sacro, pero no se hace énfasis en este tipo de patrimonio. La escultura y pintura religiosa es de la mejor en Latinoamérica. Sí, eso puede ser, pero yo creo que el turismo cultural se está potenciando. Y cuando hablamos de turismo cultural, veremos un caso. El caso que os traigo del emprendedor de aquí de Bilbao es muy cercano y es un emprendimiento digital cercano a la cultura y acerca y puede ser una oportunidad para que esa escultura y pintura religiosa sea la importante. Carlos González, ¿dónde podemos obtener más información sobre el turismo de salud y bienestar? Este es uno de los nichos que actualmente está trabajando trabajando digamos, el gobierno guatemalteco. Yo concretamente de aspectos de Guatemala no lo tengo, pero sí que desde aquí, desde Bilbao, hemos estado trabajando turismo de salud y bienestar en España. Yo si quieres, Carlos, siempre me confundo. Yo si quieres, Carol, yo hice un plan de negocio para fomentar curiosamente el turismo de salud y bienestar en el País Vasco y tengo mucha información sobre lo que es el País Vasco. Yo te animo, Carol, a que me escribas y podemos compartir esa información. De hecho, cuando estuvimos dando la formación para los formadores en Guatemala, para la gente que os ha formado, el caso que pusimos fue curiosamente uno de turismo y salud, con lo cual yo te animo, ruego a la organización te facilite mi mail y vamos comentando con el tema. Yo no sé si hay alguna pregunta más, alguna cuestión adicional, todavía nos quedan 15 minutos, no sé si queda claro. Nelly. No sé, Federico, no entiendo tu pregunta. ¿Con qué tipo de productos se puede complementar el servicio turístico? Yo creo que el producto turístico, si fueras más concreto, te lo agradecería. ¿Alguna cuestión más? Dificulta, a ver, Maricha dice, se me dificulta cerrar el negocio con tours personalizados. Sí, el problema de la escalabilidad de un negocio con los tours es complicado, pero yo aquí te podemos competir en dos aspectos. Uno, es lo que decíamos antes, ¿no? Y es cuando hablábamos del perfil del turista. Va a discriminar más por la diferenciación, por la personalización, más que por el precio. Igual tu estrategia, Maricha, sea más una estrategia de a qué segmento de cliente me dirijo. Me dirijo a un segmento que está dispuesto a pagar por el servicio que doy, por el servicio personalizado, o me voy a un servicio más estandarizado. Si voy a un servicio más de estandarizado, más de despachar, como decíamos en la presentación, entonces va a ser completo. Va a ser, digamos, te va a resultar más sencillo operativamente el desarrollar ese producto, pero te va a resultar, vas a necesitar más número de clientes. Yo lo que te recomendaría es centrarme más
en un cliente, si los tours ya están para despachar, ahí sí vendo más. Es eso. Pero el problema en los tours personalizados es el hecho de que tienen que estar muy, muy bien trabajados y tienen que tener esa cultura del detalle de la que hablábamos en la exposición muy, muy bien, muy bien definidas. Por lo tanto, yo creo que hay más bien el tema de personalizar más que el tema de esto. Yo ahí te pondría un ejemplo de una agencia de receptivos aquí en el País Vasco. Ellos no despachan, digamos, no se fijan en el precio, no se preocupan tanto por el precio, se preocupan más por la experiencia que van a transmitir al cliente. Y la diferenciación va más bien en buscar sitios o experiencias muy concretas y no abiertas al público en general. Es decir, quiero ir a un restaurante 3 estrellas, Michelin. Pues le busco esa salida. Le busco ver un determinado recurso turístico, por ejemplo, una playa, una pirámide maya en solitario, en un determinado momento en el que la luz hace una refracción sobre esa... No es preguntarle primero el presupuesto, es decirle a esa persona que va a ver es buscar transmitirle la experiencia que le quieres transmitir. Es decir, vas a ver una determinada pirámide a una determinada hora con una luz que hace que la sombra tenga una determinada figura. ¿Esto qué va a suponer? O que la imagen de esa pirámide va a ser totalmente distinta a la que puede tener un turista que va a otra hora. ¿Eso qué significa? Obviamente, eso va a significar que tú vas a tener que estar en ese determinado momento y a esa determinada hora, con lo cual tu coste va a ser adicional. Va a significar que si después de eso vas a tener que llevarle a un restaurante de alta gama, va a tener que estar, digamos, eso a tu disposición. Es más, es hacerlo atractivo, entendiendo que se sienta, eso es lo que tú estás diciendo, que se está viviendo la experiencia, más que centrarse en el precio. Yo creo que lo que tienes que construir es un paquete turístico muy, muy específico y muy adecuado a las necesidades o a lo que él quiera vivir. Es decir, yo cuando estuve en Guatemala con una agencia turística, el hecho de haber estado en un determinado sitio, en un determinado momento, fue lo que más me marcó. Antes hablabais del turismo religioso. Yo cuando estuve en la Antigua, estuve en un lugar religioso y lo que quería ver era una determinada misa. Y el hecho de haber estado en esa determinada misa significó para mí una cosa muy importante, y que era que yo quería estar en ese determinado sitio, en ese determinado momento, cuando se diera esa celebración religiosa, esa misa. Pues eso supuso que yo pagara más que si me hubieran enseñado esa iglesia en un momento en el que no se realizaba el oficio religioso. Eso es un poquito lo que yo te estoy intentando transmitir, Maricha. No sé si he conseguido o no, pero bueno, esa es un poquito la idea. ¿Más cuestiones, más preguntas? Gracias, Maricha, por tu comprensión. ¿Está alguien más otra pregunta? Sí, bien. Nelly, dime. No pregunto si alguien más tiene otra pregunta. Vi que por ahí estaban escribiendo, pero todavía no llega.
No, al parecer creo que no. De todas maneras, tenemos 8 minutos todavía. No sé si quieras compartirnos alguna experiencia sobre Guatemala o algún país de referencia. Sí, a ver, yo lo que fundamentalmente, yo volviendo un poquito a la presentación, yo sí que focalizaría, si voy a emprender en aspectos turísticos, sí que intentaría discernir lo más posible sobre el perfil del turista. Es decir, qué es lo que pretende el turista, qué es lo que quiere, si soy un tour operador, si soy una gente que digamos, a un pequeño productor o un pequeño artesano que quiere vender sus productos, ¿no? Sí intentaría conocer, huir de lo estandarizado y hacer lo más personalizado posible. Si yo soy un pequeño artesano y vendo productos a un turista, y sé que mi turista es un turista norteamericano, puedo hacerle una figurita y dentro del ropaje que lleva esa figurita, ese pequeño detalle del pequeño guatemalteco, estoy pensando en un artesano guatemalteco que tiene a su lado otro artesano que está vendiendo, por ejemplo, una figurita de una persona guatemalteca, ¿no? Por ejemplo, para personalizarlo dentro de lo que es la estandarización y hacerlo diferencial respecto a mi competidor artesano que lo tengo en la mesa contigua, por ejemplo, dentro del ropaje típico que le pongo yo a mi figurita, pues si me voy a un mercado norteamericano, ¿por qué no ponerle una bandera norteamericana? O si voy a un español, ¿por qué no ponerle una bandera española? O si puedo operativamente a esa figurita intentar mimetizarla o hacerlo personalizada, es decir, si le puedo dar las características o las imágenes o poner una foto de ese turista, pues ¿por qué no hacerlo? Esa es un poquito la idea. No sé, ¿alguna otra cuestión? No escucho. Creo que sería todo. ¿Perdón? Creo que sería todo. Creo que al parecer ha quedado bastante claro. Una excelente presentación, la verdad. Y bueno, al parecer ya nadie tiene ninguna pregunta. No, creo que no. Bien. Yo, si os parece, anticipo un poquito lo que va a ser la sesión del próximo lunes. La sesión del próximo lunes, fundamentalmente, van a ser 4, 5 casos de distintos emprendimientos que tienen que ver con esos segmentos de turismo que están desarrollando, en los que se está focalizando el gobierno guatemalteco y que pueden ser interesantes para vosotros, y con experiencias prácticas que conozco en mi entorno. Y hablaremos a través de la herramienta del Canvas, iremos un poquito visualizando los distintos aspectos del Canvas a través de esos ejemplos. Y luego contaremos, como os decía, en un formato de entrevista, para que no resulte tan monótono como esta charla, contaré con la presencia de un emprendedor en turismo cultural, curiosamente, para que veáis un poquito ese proceso de personalización y ese proceso de digitalización del mundo turístico y esa conexión de la que hablábamos antes de la experiencia online y offline. Por eso yo no soy partidario o no creo que el mundo online vaya digamos, a canibalizar el mundo del turismo offline. ¿De acuerdo? Ok, perfectísimo. Entonces, solamente darte las gracias, Raúl. Muchísimas, la verdad fue muy explicativa. Y, por ejemplo, aquí nos está diciendo Henry Cano que ha sido bastante ilustrativo y aparte le ha dado ideas para nuevos emprendimientos. Entonces, está increíble. Entonces, solo recordarles que el lunes es la siguiente sesión
y después de que se termine la sesión, bueno, la segunda sesión, se subirá el material y estará disponible el cuestionario del taller. Listísimo, al parecer no hay ninguna otra duda, entonces no sé si te quieras despedir. Sí, ha sido un placer. Espero que el material que os voy a remitir junto con esta conferencia pues resulte de vuestro interés y volver a decir que bueno, que existe documentación bastante interesante de la que os vamos a mandar, con lo cual va a ser, yo creo que ha sido un placer y que nos vemos el lunes. Perfecto. Muchísimas gracias, Raúl. Vale, saludo. Bye. Bye.